Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los jueves, un tiempo hermoso, un tiempo para disfrutar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Los invito a cada uno de ustedes para que le demos gracias a nuestro Dios en esta noche. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos mil gracias, bendito Rey. Gracias por tu amor, por tu bendición y por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Te damos gracias, bendito Rey, porque todo lo que hemos recibido de tu mano, Señor, han sido bendiciones, bendito Dios. Gracias porque tu amor es infinito, es incondicional. Gracias porque siempre estás con cada uno de nosotros. Nos has guardado y nos has protegido, mi Rey. Te damos mil y mil gracias, bendito Dios, porque siempre estás con nosotros y jamás nos dejas desamparados, bendito Rey. Gracias por todo, Señor, por lo que tú nos brindas, nuestro amor entre familias, Señor, la salud, el trabajo, bendito Dios, y todo lo que tú nos regalas, mi Rey. Hoy entregamos, mi Dios, esta noche, Señor bendito, nuestra vida entera, nuestro corazón, Padre, para que seas tú limpiándolo, Señor, purificándonos y haciéndonos nuevos cada día, bendito Dios. Permítenos entrar ante tu presencia, Señor, de manera digna, bendito Rey. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado. Que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir adelante. Ilumina, Señor, siempre nuestro camino, bendito Dios. Nuestra entrada, nuestra salida, Señor, la ponemos ante ti, mi Rey. Que hoy tu palabra, mi Dios, sea llenándonos. Que hoy tu palabra sea transformándonos. Que tu palabra sea llenando cada vacío que haya dentro de nosotros. Sacando todo lo que estorba, bendito Rey. Con tu Espíritu Santo y tu fuego consumidor, Señor, seas calcinando todo aquello desagradable, bendito Dios. Seas llevándote todo eso que estorba y que no permite, Señor, que tengamos una bonita relación contigo. Mi Dios del cielo, hoy te pedimos que desciendas con poder, Señor, en cada uno de nosotros. Que te muevas en gran manera, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, en cada rincón, Señor, de nuestro hogar, bendito Dios. Porque sabemos que si tu Espíritu Santo está, Señor, hay sanidad, hay libertad. Hoy declaramos esa sanidad y esa libertad para todos nosotros, los que hoy nos congregamos en esta noche, mi Rey. Estás tú, Señor, hablando conforme a nuestro corazón, Señor, levantando nuestro ánimo, levantando cada día, Señor, nuestra vida entera, bendito Rey. Te damos mil y mil gracias en esta noche por permitirnos alzar la voz para adorarte, para exaltarte, para decirte cuán grande y cuán maravilloso eres tú, mi Rey. Para decirte simplemente gracias por todo lo que tú nos das, bendito Dios, porque sin merecerlo, Señor, sin ser los mejores, tú has inclinado tu rostro, Señor, hacia cada uno de nosotros. Nos has rescatado de la oscuridad, nos has sacado del anonimato y nos has puesto ante tu presencia con vestiduras blancas y resplandecientes, mi Dios. Hoy te adoramos y te exaltamos, mi Rey amado, y te decimos gracias por todo, bendito Dios. Te decimos que te amamos, que te necesitamos, que sin ti, mi Rey, nada podríamos hacer. Por eso en esta noche, este momento hermoso, sabemos que tú, Señor, haces milagros a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, sea cobrando vida en cada uno de nosotros. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y permítenos estar cada día más cerca de ti, bendito Rey. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo con nuestro estudio, para hoy nos corresponde Deuteronomio, el capítulo 19. Y nuestro tema de hoy, una nueva oportunidad con Dios. Dios sabe que como seres humanos tendemos a equivocarnos, que en algún momento podremos cometer equivocaciones. Algunas de esas equivocaciones son tal vez de manera inconsciente, son producto de las circunstancias. Algunas de esas equivocaciones, podríamos decir, las cometimos por no saber, por ignorancia, tal vez por lo que sucede a nuestro alrededor. Hay algunas de ellas que no las hemos cometido por gusto, sino, como decimos, por las circunstancias. Dios es muy consciente de ello. Dios sabe que hay momentos en los que tal vez nos hemos equivocado, pero sin ninguna intención. Y por eso entonces Él nos da una nueva oportunidad. Ante ello, veamos lo que nos dice en el versículo 3 de Deuteronomio 19. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra
que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. En el versículo 4. Este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Mire que Dios sabe que tal vez nos equivocamos sin ninguna intención, y por eso entonces dejaba esas ciudades de refugio como un salvavidas para aquellas personas que cometieran un homicidio sin intención. Dice, ¿para quiénes? Para aquellos que mataron a alguien, pero que no lo hicieron con mala intención, que no lo hicieron tal vez por venganza o que no lo hicieron por hacerle daño, sino que fue simplemente producto de la circunstancia, que fue sin culpa, simplemente porque las cosas se dieron así. Dios es muy consciente y su justicia es perfecta. Da a cada quien lo que se merece. Por eso dice, si bien aunque esta persona cometió un homicidio, Dios es consciente que no lo hizo con una mala intención. Por eso sabemos que Dios siempre nos da una nueva oportunidad, porque Dios no juzga solamente nuestras obras como tal, Dios juzga la intención de nuestro corazón. Les decía al pueblo de Israel, habrán personas que por circunstancias maten a alguien, pero que no era su intención. La intención de su corazón no era mala, la intención de su corazón no era dañina. Y por eso entonces Dios da una nueva oportunidad. Es inevitable que nos equivoquemos, es inevitable que cometamos errores. Sin embargo, esos errores lastimosamente tendrán una consecuencia. Aunque los hagamos sin intención y aunque Dios nos guarde y nos protege, habrá una consecuencia. Para el caso de aquellos homicidas que cometían ese homicidio sin intención, dice, había una justicia que era que se fueran a esas ciudades de refugio. Estaban protegidos, estaban a salvo, pero también estaban alejados de sus familiares. La consecuencia de ello sería tal vez que estarían solos allá en ese lugar. La consecuencia tal vez sería que no podían nuevamente acercarse al campamento. Entonces, vemos que aunque Dios nos da una nueva oportunidad y Dios siempre juzga nuestro corazón, a veces hay circunstancias o consecuencias que tenemos que afrontar. Pero Dios no nos deja desamparados. Dios siempre da la cara por cada uno de nosotros. Veamos lo que dice en el versículo 6. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance, por ser él el largo camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuando no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Vemos entonces, dice, Dios nos protege de esa muerte, o Dios nos protege de esas consecuencias desagradables. Si bien tenemos que aceptar una responsabilidad, pero es mucho más leve que el enfrentarnos a los cargos o al juicio de los hombres. Decía, es verdad que esta persona asesinó a alguien, pero lo hizo sin mala intención. La consecuencia tal vez es tener que ir, desplazarse hasta esas ciudades de refugio, pero también estaba siendo libre de la muerte, porque como Dios sabía muy bien, el corazón vengativo podía llegar y alcanzar a esas personas. Dice, no sea cosa que aquel familiar, con ira, con deseos de venganza, lo encuentre y lo mate también, y se convierta eso en una cadena de odio y de violencia. Desde un principio, Dios quería terminar con esas cadenas de odio y de violencia. Desde un principio, a Dios no le interesa albergar sentimientos de resentimiento o de odio. Por eso entonces, Él se encargaba de proteger y de cuidar a aquellos que sin intención habían cometido un error. Y en la actualidad, si nosotros cometemos un error, tal vez porque desconocíamos, tal vez porque no sabíamos, por ignorancia, entonces Dios nos guarda y nos protege. Pero si por el contrario ese error lo cometemos conociendo las cosas, lastimosamente tendremos que enfrentar
consecuencias mucho más difíciles. Veamos lo que nos dice en el versículo 11 y 12. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Mire que Dios es un Dios protector. Dios es un Dios que ama y que cuida a su pueblo. Sin embargo, no es un padre alcahueta, no es alguien que va a cubrir cualquier tipo de fechoría o cualquier tipo de crimen. Nos decía, inicialmente los protege y los guarda cuando conocía su corazón y cuando sabía que la intención no era mala, que fue tal vez producto de las circunstancias. Pero cuando sabe que es el corazón de esa persona el que es el culpable de esa muerte, entonces dice cada quien debe aceptar su propia responsabilidad. En ese caso les decía, si dio muerte a alguien porque quería, porque lo acechaba, porque lo odiaba, porque tenía enemistad en contra de esa persona, si lo hizo a propósito, si lo hizo con pleno conocimiento y con todas sus facultades, entonces esta persona tenía que sufrir esa consecuencia. ¿Y cuál era esa consecuencia? Dice que esa consecuencia era que los ancianos lo sacaran y también le causaran la muerte. Y también se cobraran sangre por sangre. Entonces vemos que Dios es un Dios que da a cada quien lo que se merece. A veces decimos, no, pero ¿cómo? Eso es incentivar la violencia o eso es aumentar tal vez el odio y el resentimiento. Pero no, porque cada quien estaba o tenía muy claro las consecuencias de lo que podía pasar. Dios no es el culpable de eso que está sucediendo. Dios no es el culpable de lo que ahora esa persona tiene que sufrir, porque desde un principio Dios nos advierte, Dios nos ha dado sus mandamientos, Dios nos ha dado sus enseñanzas para que actuemos y obremos bien. Pero si una persona llevada por el odio, llevada por la rabia, llevada tal vez por diferentes circunstancias de malicia y de maldad, comete algún crimen, lastimosamente tiene que someterse a la consecuencia. En ese entonces era la muerte física, salía y lo iban a matar. Hoy en día sería presentarse ante las autoridades, tener que pagar tal vez cárcel, tener que pagar tal vez algún tipo de multa económica, diferentes circunstancias que se tiene que cumplir para poder remediar de alguna manera eso malo que hayamos hecho. Entonces Dios, mire que nos dice, es normal que nos podamos equivocar, pero para ello o para evitar eso, Dios está constantemente capacitándonos, Dios está constantemente hablándonos, dejándonos sus enseñanzas, sus mandamientos, para que actuemos y obremos bien. Y si ya con todo ese conocimiento, si ya con todas esas enseñanzas de parte de Dios no queremos hacerlo, lastimosamente nos veremos entonces envueltos en circunstancias difíciles de sobrellevar. Si por el contrario han sido situaciones ajenas a nuestra voluntad, cosas que tal vez no conocíamos, cosas que tal vez no estábamos preparados para ello o que sucedieron por casualidad, entonces Dios nos guarda, Dios nos protege y si bien tenemos que pasar una consecuencia, no será tan compleja o tan difícil como si la hacemos, como cuando lo hacemos simplemente por gusto o por venganza. Veamos lo que nos dice en el versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Mire que Dios nos muestra entonces que su justicia está relacionada entonces en investigar las cosas bien y en no dejarse llevar solamente por las apariencias, en no apresurarse a tomar ningún tipo de decisión. Dios nos deja muy claro eso, dice, si alguien está dando un testimonio, el testimonio de una sola persona no es válido.
porque esa persona tal vez simplemente está dando un testimonio porque se confundió, porque se equivocó o porque también tiene su corazón dañado. Pero entonces Dios dice, es necesario que hayan 2 o más testigos para poder validar dicha información. Solo con la palabra de uno no es válido. Solo con la palabra de uno solo, entonces no es suficiente para tomar un juicio o para dar la paga de algo. Por eso dice, es necesario que hayan 2. Es necesario que las opiniones sean de 2 personas. Y eso nos lleva a nosotros entonces a que sepamos que no podemos creerle a todo el mundo. Que viene una sola persona a decirnos un chisme de nuestra pareja o de nuestros hijos. Una sola persona, tal vez no sabemos si es verdad, no sabemos si eso es mentira. Puede ser que esa persona se confundió, puede ser que esa persona está equivocada o que sencillamente tiene envidia o lo dice simplemente por dañar nuestra vida, nuestra relación. Por eso es importante, dice, que tengamos en cuenta una segunda opinión. Es necesario que tengamos en cuenta a alguien más que valide ese primer mensaje. Y eso es lo que Dios nos muestra. Dios nos muestra, nos dice, por 2 o más será necesario. Para poder entonces tener esa nueva oportunidad y decir, y poder entonces restablecer esa inocencia o poder confirmar esa inocencia frente a algún acto, frente a alguna situación, es necesario, dice, escuchar la voz de 2 personas. Con uno no es suficiente. Y eso nos sirve también para que lo apliquemos en las diferentes cosas que nosotros hacemos. Si tal vez estamos pensando en montar un negocio, si tal vez quiero montar o poner un local, un trabajo, un emprendimiento, dice, busquemos por lo menos a 2 personas. Bueno, una persona solamente nos pinta, una persona nos podría engañar o no ser certero en su consejo, pero otra persona puede ayudar y darnos seguridad en esa decisión que vamos a tomar. La misma palabra de Dios nos dice, mejor son 2 que 1. Para lo bueno, porque tienen mejor paga en su trabajo. Mejor son 2 que 1, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Y también mejor son 2 que 1, porque pueden afirmar o negar cualquier chisme, cualquier rumor, cualquier situación que se esté presentando. Dios entonces nos habla de esa justicia verdadera, de dar a cada quien lo que se merece. Y para ello era necesario entonces que hubiera la total seguridad de la decisión que se iba a tomar. Para ello era necesario que realmente se estuviera seguro antes de sacar tal vez a alguien a apedrearlo y matarlo. Es necesario que haya esa seguridad antes de hacer algo. Dios nos da nuevas oportunidades y parte de esas nuevas oportunidades es dejar claro que se requiere por lo menos 2 personas que validen una información para tomar una decisión referente a ello. Es necesario entonces aclarar siempre los hechos. Veamos lo que nos dice en el versículo 17. Entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Entonces nos dice que estas personas tendrían que presentarse y dar la cara ante los sacerdotes y decir lo que vieron y decir lo que hicieron y decir lo que consideraban. Pero las 2 versiones deben coincidir para poder tomar entonces una decisión. Los hechos siempre se deben aclarar. No podemos dar por hecho que todo el mundo es culpable. No podemos dar por hecho que todo el mundo es inocente. Ante una situación de juicio, ante alguna duda, es importante aclararla con una o con 2 personas que coincidan sus versiones. Vemos entonces que Dios es un Dios justo y que todo con Él es un proceso. Dios nunca se acelera a tomar ninguna decisión. Dios nunca hace las cosas a la ligera. Y lo vemos entonces en este caso. Dice, si ocurre un homicidio, no podemos simplemente juzgar y decir, fue él el que lo hizo, porque no conocemos las circunstancias. Para ello era necesario que hubieran 1 o 2 testigos que pudieran mostrar esas circunstancias.
Ocurre tal vez a nivel de justicia humana, ocurre tal vez a nivel de ley humana. Si hay algún caso, algún homicidio, algún fraude, algo, se deben presentar los testigos para que el juez tome la decisión correcta. En esos casos tal vez lo vemos, pero en nuestra vida diaria no. Viene alguien y nos dice, mira, es que escuché a fulanito decir un chisme sobre ti, y nosotros inmediatamente lo creemos. Y nosotros inmediatamente vemos con mala cara a esa persona y decimos, es que esa persona está hablando mal de mí, es que esa persona está murmurando, es que esa persona está chismoseando, esa persona me tiene entre ojos. Cuando muchas veces no es la otra persona, sino aquel que llegó con el chisme, aquel que llegó con ese rumor. Por lo tanto, no dejemos entonces que simplemente un comentario se haga un rumor súper grande, que un comentario, un mero comentario, se haga un chisme. Siempre debemos investigar y aclarar bien los hechos. En lo posible, aclarándolo, hablándolo con la persona implicada y con alguien más que esté ahí de testigo y que nos pueda avalar eso que estamos hablando o negar cualquier tipo de acusación. Dios nos manda entonces a ser prudentes al momento de hablar, a ser prudentes al momento de tomar decisiones, que siempre tengamos en cuenta dos opiniones antes de hacer cualquier decisión o antes de tomar cualquier decisión. Veamos lo que nos dice en el versículo 18 y 19. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere sido acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Entonces mire lo que nos dice que la nueva oportunidad que Dios nos da es poder recibir de eso que damos. Ahí dice, si el testigo resulta falso, si hay alguien que quiere hacer daño, si hay alguien que con sus palabras quiere lastimar a otra persona, esa persona recibirá lo que planeaba hacerle al otro. Si alguien desea el mal, si alguien desea la desunión, si alguien desea la división, eso va a recibir en su vida. Si ese testigo deseaba la muerte de aquel por el cual estaba testificando, todo eso que deseaba en su corazón es lo que ahora recibe. Si le desea muerte, lastimosamente recibirá muerte. Por el contrario, si le desea bendición, si le desea bienestar, eso también va a recibir. Dios es un Dios justo y Dios nos da a cada uno lo que nosotros damos. Recibimos lo que nosotros damos. La siembra, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Queremos una nueva oportunidad con Dios. Queremos recibir esa nueva oportunidad con Él. ¿Qué le estoy dando yo a Él? Para recibir la oportunidad, en este caso nos decía, simplemente es alguien con un corazón limpio, es alguien que cometió un error, pero que lo hizo sin ninguna mala intención y recibía esa nueva oportunidad de vida. Pero si lo hace a propósito, si lo hace con maldad, si lo hace con deseos de venganza, lastimosamente también va a recibir venganza. Si desea muerte, va a recibir muerte. Por eso Dios entonces nos manda para que seamos muy cuidadosos con eso que estamos dando. ¿Qué estamos dando nosotros? Porque eso es lo que vamos a recibir. ¿Qué damos? ¿Estamos dando bienestar? ¿Estamos dando bendición? ¿O estamos dando, por el contrario, odio o maldición? Porque eso es lo que vamos a recibir. Veamos lo que nos dice en el versículo 21. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando leemos este versículo, muchos decimos, es que Dios es un Dios vengativo y Dios aprueba la venganza. Mire, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Y ahí sí decimos entonces, yo voy a hacer lo mismo que el otro me hizo. Si el otro me trató mal, yo también lo trato mal. Si el otro me gritó, yo también lo grito. Si el otro me insultó, yo también lo insulto. Y nos escudamos en ese versículo, diciendo es que ojo por ojo y diente por diente. Porque para lo malo
nos basamos en ese versículo, porque lo utilizamos como si fuera un versículo únicamente para vengarse del hermano, para vengarse de la otra persona. Pero no, deberíamos aplicarlo también para lo bueno. Dice, ojo por ojo, diente por diente. Significa que todo lo que los demás me hagan, yo lo debería hacer. Pero ¿será que actuamos de la misma forma cuando se trata de algo bueno? ¿Será que si mi hermano es amable conmigo, yo también me comporto de manera amable con él? ¿O no? A veces no lo hacemos así. Queremos que los demás nos den, pero nosotros no queremos dar absolutamente nada. ¿Será que si mi hermano viene y me saluda con una sonrisa, yo también saludo con una sonrisa a los demás? No, porque solamente estamos acostumbrados a que los demás o a que todo gire en torno a mí. Que los demás me saluden bien, que los demás me ayuden, que los demás oren por mí, que los demás estén pendientes de mí, pero yo no estoy pendiente de nadie. Ojo por ojo, ¿será que si los demás tienen una mirada tierna hacia mí? ¿Será que si los demás tienen un buen gesto hacia mí, yo también lo tengo frente a esa persona y frente a los demás? ¿O por el contrario, yo respondo con una mala cara, yo respondo con una mala actitud? Diente por diente, dice, ¿será que si esa persona me sonríe, yo también le sonrío? A veces no somos así. Utilizamos ese versículo solamente cuando queremos vengarnos de alguien o de algo, cuando queremos justificar nuestra rabia, cuando queremos justificar nuestra mala actitud. Ojo por ojo y diente por diente. Lo que él me hizo, pues yo le voy a hacer algo peor. Si él me dijo feo, pues yo le voy a decir feo y tonto. Si él me dijo una palabra, yo le devuelvo 2 o 3 malas palabras. Así actuamos nosotros ante las circunstancias negativas. Si alguien se comporta mal frente a mí, yo me comporto el doble de mal frente a ellos. Si alguien me miró mal, yo no solo lo miro, sino que le hablo mal y actúo mal frente a esa persona. Yo multiplico, sí, pero la venganza. Multiplico, sí, pero las malas acciones. Multiplico o devuelvo lo negativo, cuando no debería ser solamente en eso, o no debería ser en eso. Yo debo multiplicar y doblar lo bueno. Tal vez eso negativo no sabemos por qué ocurrió, como nos decía en un primer versículo, pudo ser sin intención. Esa persona no me sonrió, pero tal vez no fue con mala intención. Tal vez era que estaba preocupado, tal vez era que estaba de afán, tal vez ni siquiera me miró, no sabía que era yo. Dios da segundas oportunidades, pero nosotros muchas veces no lo hacemos. Nosotros no damos una segunda oportunidad a los demás. Esa persona que por algún motivo no me saludó, entonces yo digo, no, es que no solo no me saludó, sino que empiezo a hablar mal de esa persona, diciendo que tal vez es un mal geniado, diciendo que tal vez es un creído, diciendo que tal vez es un arrogante, pero ni siquiera sabemos las circunstancias. Como decimos, tal vez no me saludó porque estaba preocupado, porque estaba angustiado o porque sencillamente no me vio. Y yo ya me estoy haciendo películas en la cabeza y devolviéndole cosas malas o negativas. Entonces, no, seamos conscientes que a veces hay cosas que suceden, que los demás hacen, pero no con mala intención, no con la intención de herirme, no con la intención de lastimarme, sino que simplemente fue que pasó. Pero nosotros creemos que todo gira alrededor nuestro. Vemos a alguien que está por allá sonriendo con otras personas y decimos, es que ya están hablando mal de mí. ¿Por qué tendrían que estar hablando mal de mí? ¿Por qué tendrían que estar hablando mal de usted? No, tal vez están hablando de otra cosa. Tal vez están por allá planeando o haciendo algún tipo de actividad diferente y no tiene nada que ver conmigo. Pero como nosotros creemos que somos los únicos importantes, entonces creemos que todo es para mí y que todo depende de mí. Y entonces empiezo
y digo, como esa persona no me saludó, como esa persona está habla mal de mí, entonces yo empiezo a devolver así, ojo por ojo, diente por diente. Entonces yo también voy a hablar mal, entonces yo también voy a cuchichear en contra de ella, entonces yo también voy a reunir acá personas para ponerlos en su contra. Cuando a veces no eran así las cosas, porque no nos tomamos el tiempo de investigar. Muchos de los problemas se hacen simplemente porque tomamos decisiones a la ligera, simplemente porque nos dejamos llevar por las apariencias o nos dejamos llevar por la circunstancia de ese momento. Entonces mire que Dios da segundas oportunidades. Decía, aquel que mate sin intención, aquel que lo hizo sin intención, sería llevado a esa ciudad de refugio donde estaría a salvo, porque Dios conoce la intención de nuestro corazón y Dios sabe que hay personas que no lo hicieron de maldad, sino producto de las circunstancias. Pero nosotros, como seres humanos, nosotros no estamos viendo eso, solamente nos dejamos guiar de la primera impresión, nos dejamos guiar de la primera apariencia. Y devolvemos, sí, pero devolvemos únicamente lo malo. Las malas actitudes las devolvemos con malas actitudes. Las malas palabras las devolvemos con malas palabras. Pero no devolvemos las buenas acciones. Si alguien que me sonríe, yo debería también sonreírle. Si alguien que me ayuda económicamente, yo debería también ayudar económicamente. Si alguien que me saluda, me tiende la mano, yo debería también saludar y tender la mano. Cuando decimos entonces ojo por ojo, diente por diente, no solamente es para que lo utilicemos en momentos de venganza o en momentos de ira o en momentos de rabia, como para justificar nuestra mala actitud, no, sino que es una manera de retribuir eso que recibimos. Si recibimos algo bueno, demos también algo bueno. Si recibimos bendición, demos también bendición. Y si quiero recibir bendición, pues debo darlo primero. Si yo estoy dando bendición, también la recibiré. Si yo soy el primero que saluda, sé que voy a recibir también de los demás un buen saludo. Si soy el primero en dar una buena actitud, voy a recibir también esa buena actitud. Eso es lo que Dios nos dice en esta noche, que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y que nos da una nueva oportunidad. Él nos guarda y nos protege cuando sabe que nos hemos equivocado. Nos ayuda, nos levanta, nos restaura. Pero nosotros no vemos a la persona caída y en vez de ayudarla, en vez de restaurarla, lo que hacemos es acabarla, sacarlo y apedrearlo sin tener en cuenta la opinión de nadie más. Con nuestro señalamiento, con nuestros juicios, creemos que somos los únicos encargados de hacer ese juicio. No escuchamos a ninguno de los testigos que Dios nos manda a escuchar. Simplemente nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos llevar por el momento, por la ira, por la rabia y terminamos causando más daño a las otras personas. Dios nos dice entonces en esta noche que así como Él nos da una nueva oportunidad, que así como Él nos recompensa las cosas buenas que hacemos, que así como Él tiene en cuenta nuestros errores y nuestras dificultades, por eso los llevaba a esas ciudades de refugio, porque Dios conoce esas dificultades, Dios conoce esas falencias y Él no las tiene en cuenta, sino que nos da cada vez una nueva oportunidad. Dios nos dice en esta noche que estamos llamados también a reconocer las falencias, en primer lugar nuestras y nuestras propias debilidades, para así poder también entender y reconocer las falencias y debilidades de los demás. Si yo no reconozco que estoy fallando, si yo no reconozco que también he hecho las cosas mal, entonces me vuelvo insensible y empiezo a lastimar a las otras personas. Pero cuando soy humilde y cuando sé que también me puedo equivocar, eso me ayuda a entender a la otra persona. Cuando entiendo que tal vez fue producto de la circunstancia, cuando entiendo que tal vez ese mal genio era producto de un dolor que sentí en ese momento, cuando entiendo que tal vez esa persona no me saludó
porque como decimos, tal vez ni siquiera me vio. Entonces no me saludó y digo, no, tal vez no me vio, voy yo y lo saludo. Esa persona está como de mal genio. A ver, voy y le pregunto. Y resulta que no estaba de mal genio, estaba enfermo, tenía un dolor. Ahora le doy una pastilla, le doy un medicamento, se recupera y vuelve a sonreír. Que esa persona que tal vez no me ha hablado, no me ha llamado, seguramente estaba muy ocupada, seguramente no pudo contestarte el celular, seguramente tenía otras cosas en la cabeza. Pero no es que tenga nada en contra nuestra, no es que sea una rivalidad, no se trata muchas veces de rivalidades, no se trata muchas veces de que le cae mal, simplemente circunstancias. El hermanito que nos saluda, el hermanito que tal vez no lo llamó, el hermanito que tal vez no lo pudo ir a visitar, no es que no quiera, no es que le caiga mal, no es que tenga algo en su contra, sino que simplemente tenía otras circunstancias, otras cosas que hacer. O también necesitaba una llamada. A veces esperamos que alguien nos llame, pero resulta que los demás también necesitan esa llamada. A veces esperamos que sea el otro el que me levante, pero hay otros que están más caídos que yo. A veces quiero que el otro me sonría, cuando soy yo el que debo sonreír. Él nos decía, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Que todo lo que hagamos lo podamos retribuir, eso bueno podamos retribuirlo, pero solamente justificamos nuestras malas acciones. La venganza, la ira, el resentimiento, esos sí los justificamos y los devolvemos el doble, los devolvemos el triple, pero las buenas acciones nos olvidamos, los buenos sentimientos nos olvidamos, lo que han hecho por nosotros nos olvidamos, somos malagradecidos y nos creemos a veces tan, pero tan importantes que creemos que todo debe girar en torno a nosotros. Y no es así. Hay personas que necesitan también una nueva oportunidad. Dios nos da cada día esa nueva oportunidad. Dios nos ha dado a nosotros esas nuevas oportunidades. Y teniendo claro eso, estamos llamados también a dar a otros nuevas oportunidades. Si se presenta una riña, si se presentan diferencias entre nuestra pareja o entre las personas con las cuales convivimos, estamos llamados a hablar, estamos llamados a aclarar los hechos, estamos llamados a asumir nuestras propias responsabilidades. No solamente señalar y juzgar, sino también saber que en muchas ocasiones el equivocado soy yo. Reconocer que en muchas ocasiones el que está haciendo las cosas mal soy yo. Y entonces eso nos lleva a cambiar. Si reconozco, eso me lleva a cambiar, eso me lleva a ser diferente. Eso me lleva a ponerme también en el lugar de la otra persona. Y cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona, los podemos entender, los podemos comprender y dar una nueva oportunidad. Dios entonces nos da esa nueva oportunidad porque Él sabe que somos seres humanos y que habrá momentos en los que no podemos evitar equivocarnos. Habrá momentos en los que de una o de otra manera vamos a hacer las cosas mal, pero como decíamos, Él juzga desde la intención de nuestro corazón. Por lo tanto, entonces, que todo lo que nosotros hagamos, siempre lo hagamos tratando de agradar a Dios, siempre lo hagamos tratando de reflejar la presencia de Dios en nuestra vida, que aprendamos a resolver esos conflictos, poniéndonos en el lugar de la otra persona, que aprendamos a resolver los conflictos siempre teniendo en cuenta la opinión de dos personas, siempre hablando, dando argumentos y así pudiendo llevar una solución a esas diferencias. Devolvamos siempre lo bueno, devolvamos siempre la bendición a los demás, multipliquemos eso bueno que hemos recibido, porque de lo que sembremos es lo que siempre vamos a cosechar. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta noche con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días en la mañana nuestro tiempo de devocional, los días jueves nuestro culto en línea, los días domingos nuestro culto en el salón de eventos de la ciudad de Pasto. También invitados los días lunes a nuestra escuela de liderazgo. Ahora les invito para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial.
Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos mil gracias, bendito Rey, por tu amor y tu bendición, Señor, porque tú, bendito Padre, nos das cada día una nueva oportunidad. Reconocemos, mi Dios, que te hemos fallado. Reconocemos que muchas veces hemos hecho cosas de manera equivocada. Algunas tal vez, Señor, sin intención, algunas tal vez producto de la circunstancia. Te pedimos perdón por ello, bendito Dios. Y te pedimos perdón, Señor, si aún sabiendo lo bueno no lo hemos hecho. Perdónanos, mi Rey, si tal vez conociendo las cosas también o hemos sido desobedientes, bendito Padre. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que nos des esa nueva oportunidad cada día, bendito Rey. La nueva oportunidad de estar ante ti, Señor, y de poder exaltar tu nombre, bendito Rey. Ayúdanos, mi Dios, a pagar, Señor, como tú nos enseñas, bendito Dios, a devolver eso bueno que hemos recibido, a multiplicar la bendición, Señor. Que si ese saludo, Señor, podamos devolverlo siempre, que podamos dar, Señor, lo que recibimos, bendito Padre Celestial, que siempre sembremos cosas buenas para así poder cosechar esa bendición, mi Rey. Entregamos todo lo que somos, Señor, nuestros anhelos, nuestros proyectos, de manera personal, de manera laboral, nuestros proyectos a nivel espiritual, Señor, que todo lo que hagamos siempre lo hagamos conforme a tu voluntad, mi Rey. Glorifícate con poder, Señor, en cada uno de nosotros. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Que tu presencia siempre esté con nosotros y nos guíes en todo momento. Gracias, mi Dios del cielo, te damos, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos esta noche y los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.